De lejos, Stephen King se ha convertido en una de las influencias más grandes en lo que respecta a autores de terror. Es un escritor con un talento impresionante y su capacidad de crear mundos y personajes es inigualable. Y esto se ve acentuado en su obra más querida por sus fans, It. Publicada en 1986, It fue sin duda un bombazo. Siendo un monstruo de 1138 páginas, esta obra atrapó a todos aquellos que pudieron ser capaces de experimentar este libro. Y si bien, debo admitirlo, yo no he podido aguantarlo, ya que no tengo muchos hábitos de lectura, tuve la suerte de disfrutar de las adaptaciones que esta tuvo. It es una obra compleja. Muy compleja por lo poco que yo pude ver y lo mucho que investigué, y existen tantas cosas a tener en cuenta para realizar una adaptación que la verdad puede salir muy mal si no entiendes o comprendes el concepto de la obra. Es precisamente por eso que It tiene tan pocas adaptaciones. Es una obra compleja, no es algo que se pueda simplemente tomar y adaptar, es algo que se debe estudiar, analizar y recién ahí adaptar. Y es de ahí de donde salen estas dos obras, la miniserie de los años 90 y la película actual de 2017. Estas dos obras sin duda impactaron bastante a la comunidad, aunque si me lo preguntan a mí, la obra de los 90 tuvo un impacto inigualable, aún mayor que la de la obra del 2017, pero ya andaremos en eso más adelante. Ambas obras trataron de adaptar al libro como mejor se pudo con sus recursos. La miniserie trató de hacer lo mismo que el libro, es decir, contar de forma simultánea la historia de los personajes siendo niños y siendo adultos, mientras que la película decidió dividirlas en pos de poder tener un ritmo narrativo acorde para una producción cinematográfica, lo cual me parece bien teniendo en cuenta muchos factores. Pero la pregunta es, ¿cuál de estas dos obras es mejor? Es una pregunta que siempre me la he hecho y hay muchos factores a tener en cuenta, pero aquí vamos a tratar 6 factores clave, 6 factores que para mí ayudan a saber cuál de estas dos obras es mejor. Y si bien admito que hay un poco de subjetividad en este video, eso no quita que haya también bastante objetividad. En lo personal, siempre estará mi opinión por encima de cualquier cosa. Y si tú no estás de acuerdo con el resultado final, sé libre de expresarlo. Está perfectamente bien, porque es imposible tener la razón absoluta en la mayoría de los casos, obviamente. Por lo que, comencemos con este versus. It, miniserie versus película. Y antes de seguir, quiero aclarar que tomaremos en cuenta solo toda la parte de los niños en la miniserie de los 90, no sean ridículos. Así que ahora sí podemos empezar en serio. Y comenzamos con la historia. La historia en ambas tiene un enfoque narrativo muy parecido al del libro. Los mismos personajes, la mayoría de las veces tienen los mismos sucesos y en la mayoría de los casos se respeta bastante a la obra original en estas dos obras. Pero hablando de la forma en que ambas desarrollaron sus historias, parece que la miniserie logró contar con personajes carismáticos y un villano impresionante. El ritmo de la historia se llevaba bastante bien, aunque ya sé que dije que no íbamos a incluir el tema de los adultos, pero a veces se hacía un poco molesto la cantidad de flashback y flash forward y todas las cosas que ocurrían muy rápidamente. También había momentos en donde como que las cosas quedaban raras. El enfoque narrativo de esta obra termina siendo algo extraña, aunque bueno, en el libro también lo era así, por lo que no es algo que voy a criticar per se, ya que en el libro también se hizo. Se ejecutó más o menos bien, no tanto, pero logró darle un encanto y una personalidad a la obra. La miniserie logra desarrollar bien su historia en todo lo que respecta a los niños. Desarrolla bien claro a los personajes, te los presenta muy bien, te muestra el miedo de cada uno de una u otra forma y los encara para que veamos varias facetas de su personalidad. Pero cuando vamos a la película podemos ver que la historia está bastante más centrada. Los personajes son carismáticos hasta por donde lo veas, pero lamentablemente no todos están tan bien desarrollados. Es decir, hay desarrollo en cada uno de ellos, pero nos falta un poco más de información de algunos.
lo cual es una pena porque si bien entiendo que era una película y que no podían tomarse todo el tiempo del mundo, igual sentí que algunos personajes quedaron un poco de lado. Y hablando ya de los miedos, la miniserie logró presentar bastante bien los miedos de cada personaje, pero fue la película la cual más me impactó más, ya que logró aprovechar bien el miedo de cada uno de ellos para hacer que el personaje se desarrolle. Y si bien hay algunos que, como ya dije, no se desarrollaron tanto, igual aprovecharon los miedos para darle una personalidad y carisma bien clara al personaje, haciendo que ese miedo sea un factor clave en su psique, es decir, su mente, lo cual me encanta. Por lo que, si vamos a historia, narrativa y cómo se desarrolla a lo largo de la obra, creo que en este caso el ganador sería la película, puesto que, como ya dije, la miniserie llega a tener esos flashback y flash forward que interrumpen bastante la parte de los niños. Y sí, sé que es para complementar y que dije que es algo que no criticaría, pero es algo que tener en cuenta. Aún así pienso que la miniserie desarrolló bien toda esta parte, pero pienso que la película lo hizo bastante mejor. Por lo que, punto para la película. En el siguiente factor vamos a analizar algo que en el libro se acentúa mucho pero que en sus adaptaciones se dejó pasar bastante, y ese es la ciudad de Darrell. Aquellos que hayan leído la novela sabrán que la ciudad no es más que una extensión del propio It o algo así, es decir, un lugar que acarrea y absorbe toda la maldad y en donde se encuentra mucha oscuridad dentro. Es una ciudad que le sirve a It como refugio, puesto que esta posee una increíble cantidad de energía negativa. Este concepto se ve acentuado por el hecho de que It controla a la mayoría de las personas que se encuentran en la ciudad. Esto es algo que no se vio tanto en las adaptaciones, pero aún así se nota la influencia de esa temática, de ese concepto en ambas adaptaciones. Por lo que la pregunta aquí es, ¿qué versión logró captar mejor ese concepto de una ciudad maldita? Es decir, una ciudad corrompida por la presencia de Pennywise. Bueno, si tuviéramos que analizar objetivamente cuál obra agarra ese concepto y lo analiza, ese sería otra vez la película del 2017. La miniserie apenas creo que ni siquiera se preocupa por darte esa faceta de la ciudad, siendo que no nos muestra tanto de la misma. Mientras tanto, en la película se preocupan por darnos unos cuantos enfoques de la antigua Darrell y de algunos sucesos muy extraños que ocurren en la misma, como el hecho de que varios adultos no le hagan caso a un niño que estaba a punto de ser apuñalado por un bully. Eso da a entender, o por lo menos es una referencia al hecho de que Pennywise controla a los adultos y controla muchas de las cosas que ocurren en la ciudad, por lo que, otra vez, punto para la película. Ahora, el siguiente tema es sin duda uno de los más fundamentales, y es el terror. ¿Cuál de los dos da más miedo? Bueno, esto es bastante difícil, ya que puede que a una persona le haya asustado más uno que otro, pero hay un punto objetivo donde podemos analizar y verificar cuál de los dos da más miedo y tiene un terror mejor trabajado. Para empezar, remontándonos en la miniserie de los 90, hay momentos que en lo personal me perturbaron y me asustaron bastante. Un ejemplo es el momento de la bañera. Sin duda ese momento es impresionante. A mí por lo menos me llegó a asustar en su tiempo, pero hoy por hoy no llega a causar el mismo impacto que causaba antes. Aún con todo eso no quita que tenga sus momentos donde de verdad sea bastante agobiante, pero la versión actual tiene momentos que son simplemente impresionantes. En lo personal, yo me esperaba un festival de susto de salto, ya saben, los típicos gritos a la pantalla, pero tiene secuencias que están muy bien trabajadas. Y no solo eso, sino que también tiene momentos que no utiliza susto de salto y son bastante terroríficos, como por ejemplo cuando It sale del refrigerador y empieza a moverse. Ese momento es jodidamente tenebroso. Lamentablemente, la miniserie ha envejecido algo mal, y teniendo cosas bastante ridículas como por ejemplo los bullies, entre otras cosas, la verdad es que pienso que la versión moderna da más miedo, aún a pesar de que tiene sus momentos ridículos también, pero pienso que la versión moderna de It llega a asustar bastante más. Por lo que, punto para la película. Joder, la película se está ganando por paliza hasta ahora a la miniserie. Habrá que ver cómo avanza esto. El siguiente punto son los personajes. Los personajes son sin duda el pilar principal que sostiene todo lo que es
It. Son los protagonistas de la historia con los que nosotros conectamos y vemos cada uno su personalidad y su desarrollo a lo largo de la cinta. Bueno, de estas dos cintas. En la miniserie se preocupa por darle un buen desarrollo a cada personaje, y en lo personal creo que varios de nosotros llegamos a comprender a varios de esos niños, al ser nosotros niños también que estábamos ahí. Sin duda la miniserie logra representar lo que un niño es, y logra desarrollarlos muy bien, cada uno con sus miedos y sus inseguridades, y cada uno con sus problemas. Es algo que me encanta. Los personajes se desarrollan a lo largo de la trama, lo cual es muy bueno, y el camino que cada uno toma ya de adultos es bastante interesante y me gusta cómo se lleva. Pero recordemos no incluir nada de los adultos, así que solo concentrémonos en los niños. Me gusta la personalidad de cada uno. El tiempo en pantalla de varios está bastante bien y cada uno logra tener un carisma propio, haciendo que varios de nosotros hayamos tenido nuestro protagonista favorito. La película hace algo muy parecido. Te plantea y te presenta correctamente a cada personaje. Te muestra bien sus motivaciones, te muestra muy bien sus miedos y te muestra muy bien su desarrollo. Eso sí, la película peca en no desarrollar tan bien a algunos y en quitarle mucho tiempo de pantalla a otros. Uno de los personajes que más sufrió de esto fue Stan, quien la verdad no sentí tanto su presencia en la película, lo cual es una pena ya que podrían haber aprovechado para meter muchas más cosas interesantes con este personaje. Y otro personaje que también no estuvo tanto, aunque sí tiene momentos muy geniales, es Mike, pero aún así pienso que pudieron haber hecho un poco más con ese personaje. Pero eso no implica que todos los personajes estén mal. Mi personaje favorito es Richie, quien está mucho mejor tratado en esta cinta que en la miniserie, y es mucho más divertido e interesante, y eso también sumado a los otros personajes. El club de los perdedores de la película está muy bien, pero lamentablemente, como ya dije, dos de ellos tienen muy poco desarrollo y no tanto tiempo en pantalla. Y remontándonos a la miniserie, podemos ver que cada uno tiene su tiempo exacto, cada uno pasa por cosas muy específicas que lo marcan, y en lo personal pienso que es más natural todo lo que ocurre, por lo que este punto va para la miniserie. El punto que toca ahora puede que no sea el más importante de todos, puesto que no afecta a la obra en sí, pero es un punto que siempre me gusta sacar a colación, ya que ayuda a tener un panorama general de lo que es la obra en general y cómo se hizo, y es el parentesco con el libro. Como ya dije al principio del video, nunca pude completar el libro de It, apenas llegué a un cuarto, y eso es decir mucho, exagerando, porque nada, ni siquiera llegué a un cuarto, pero me he informado lo suficiente, he investigado lo suficiente y me he spoileado lo suficiente para tener un panorama bien claro de cuál se parece al libro, cuál tiene más parentesco. Muchas personas creerán que este punto es clarísimo, pero estoy seguro que muchas de ellas creen que la obra que más se parece al libro es la película, puesto que esta agrega cosas que la miniserie no había agregado, como por ejemplo la mansión, un factor ultra importante de la historia que se pasó muy por alto, o mejor dicho totalmente por alto en la miniserie. Pero en lo que respecta a detalles, sucesos y hechos, la miniserie es mucho más fiel al libro que la película, puesto que la película realiza muchos cambios. Para empezar, la época en la que ocurre todo, la tecnología que usan, inclusive en muchos momentos se cambian, o se agregan o se quitan. Por ejemplo, en la final de la película podemos ver que todos flotan, pero en realidad eso jamás pasa en el libro. Otra cosa que en la película pasa pero que jamás ocurre en el libro es la parte donde está esa película, o sea, no sé cómo se llama esa cosa que sirve para tirar fotos. Bueno, en la película original era un álbum de fotografías en donde salía It, mientras que aquí es un proyector, así se llama, proyector, y entre ahí muchísimas diferencias, tantas que podemos darnos cuenta que la miniserie fue mucho más fiel al libro, pero la película agregó todas las escenas brutales y crueles que no se agregaron en la miniserie. Y si bien eso aporta un pequeño plus, eso no quita que tenga muchas diferencias, demasiadas, por lo que este punto también va para la miniserie. Ahora solo queda un último factor, el factor que decidirá este versus. El cual es el payaso,
¿qué versión de It es la definitiva? ¿La versión de la miniserie o la versión de la película? Por parte de la miniserie, Pennywise está interpretado por nada más y nada menos que Tim Curry, un actor legendario, quien sin duda supo darle su toque al payaso, haciendo que el personaje sea memorable en todos los sentidos, y haciendo que muchos de nosotros tengamos ese miedo irracional a los payasos cuando éramos pequeños. Es gracias a Tim Curry que millones y millones de niños en todo el mundo temen a los payasos, o por lo menos tuvieron mucho miedo a los payasos. Sin duda, la interpretación y el carisma que le dio al personaje fue fantástica. Por su parte, la versión del 2017 tenía un peso gigantesco. El actor que iba a encarnar a este personaje es Bill Skarsgård, o como sea que se pronuncie su nombre. Malditos suecos y sus nombres extraños. Lo que sí es que este actor, a primera vista en los trailers, se veía que era bastante capaz de interpretar correctamente al personaje, pero eso no quitaba el gigantesco y gran peso que este tenía que llevar al cubrir los enormes zapatos que puso Tim Curry. Sin duda, fue un trabajo muy duro, y estas dos versiones lo hacen muy bien. Pero, si tuviéramos que escoger a uno, esto ya entra totalmente en terreno personal. Si tuviera que yo escoger a uno, creo que el payaso que en lo personal a mí más me gustó, su interpretación y su caracterización, fue el Pennywise de Bill. Exactamente, el del 2017. Logra ser terrorífico en todos los sentidos y muy inquietante. Su interpretación como It es genial, y aparte de eso, logra dotarle de mucho carisma al personaje, al igual que Tim Curry. Claro, no llega a darle tanto carisma como Tim Curry, pero este tiene un enfoque más distinto. En lo personal, yo disfruté mucho más con esta versión que It que con la versión de Tim Curry, por lo que este punto se lo lleva la película, y así la película termina ganando. Sé que mucha gente no le va a gustar que diga que la película es mejor que la miniserie, ya que mucha gente tiene mucha nostalgia a esta gran miniserie que nos asustó de chicos, pero hay que tener en cuenta que la miniserie nunca fue muy perfecta, aparte de eso tenía cosas muy ridículas y ha envejecido algo mal. La película adapta bien las escenas más brutales del libro y además quiso agregar cosas nuevas para que no sea una copia exacta, lo cual es muy bueno. En lo personal pienso que la película hizo un mejor trabajo a la hora de trasladar el libro a un entorno audiovisual, y es esa esencia del libro la que encontramos en la película, y para mí eso es un valor muy grande. Por lo que el ganador de este versus en esta ocasión es la película. Espero que les haya gustado el video, y si no te gustó el resultado, no olvides dejar tu comentario para decir por qué para ti la miniserie es mejor. Eso ha sido todo por ahora, y nos veremos muy pronto en este mes del horror.